Hermanos, muy buenos días. Me da muchísimo gusto que haya despertado temprano este día domingo 4 de abril de este año 2021, porque seguramente también usted, juntamente con el resto de nuestra iglesia, quiere alabar al Señor tan temprano como cuando las mujeres fueron al sepulcro a percatarse de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este culto ya tradicional, que es el matutino de resurrección, siempre ha sido para nosotros una gran bendición. Y aun y cuando estemos nosotros ahora de manera virtual, seguimos celebrándolo como lo hicimos el año pasado también en línea. Hoy, por segunda ocasión, y esperemos que sea por última, lo hacemos por este medio. Así que le doy la más cordial bienvenida. Me alegra saber que estamos juntos en esta mañana de domingo y esperamos que podamos glorificar al Señor a lo largo del tiempo de nuestro servicio. Sea usted bienvenido entonces a este maravilloso servicio de matutino de resurrección. Vamos a empezar con mucho gozo y lo vamos a hacer reverentemente escuchando el preludio. Llamamiento a la adoración. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, en el libro de Job, en el capítulo 19, y vamos a leer los versículos 25 al 27. La palabra de Dios dice así: Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Dios bendiga la lectura de su palabra. Y ahora, hermanos, con reverencia vamos a hacer una oración de invocación. Señor y Padre nuestro, alabamos y bendecimos tu nombre. Te agradecemos por tenernos en el hueco de tu mano. Hoy nos unimos como hermanos para alabarte y darte a ti toda la gloria y la honra, porque nos bendices sin merecerlo y no nos alejas de ti. Te pedimos te agrades de este culto y que hables a nuestro corazón y amplíes nuestro entendimiento
a través del mensaje, las alabanzas y nuestras oraciones. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, y ahora vamos a entonar el himno número 190, que todo el orbe en la creación. La promesa. Hermanos, abramos ahora nuestras Biblias en el libro de Isaías. Yo voy a hacer la lectura del capítulo 25, versículos del 1 al 12. Por favor, síganme con su vista. Jehová, tú eres mi Dios. Te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza, porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina, el alcázar de los extraños, para que no sea ciudad, ni nunca jamás sea reedificado. Por esto te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentes robustas, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños, y como calor debajo de nubes, harás marchitar el renuevo de los robustos. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo y de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: He aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos
y nos alegraremos en su salvación, porque la mano de Jehová reposará en este monte, pero Moab será hollado en su mismo sitio, como es hollada la paja en el muladar, y extenderá su mano por en medio de él, y como la extiende el nadador para nadar, y abatirá su soberbia y la destreza de sus manos, y abatirá la fortaleza de sus altos muros, la humillará y la echará a tierra hasta el polvo. Amén. El Señor resucitó, aleluya. Muerte y tumba Él venció, aleluya. Con su fuerza y su virtud, aleluya, cautivó la esclavitud, aleluya. El que al polvo se humilló, aleluya, vencedor se levantó, aleluya. Cante hoy la cristiandad, aleluya, su gloriosa majestad, aleluya. Cristo que la cruz sufrió, aleluya, y en desolación se vio, aleluya. Hoy en gloria celestial, aleluya, reina vivo e inmortal, aleluya. Hoy al lado está de Dios, aleluya, donde escucha nuestra voz, aleluya, por nosotros rogará, aleluya, con su amor nos salvará, aleluya. Escuchemos ahora el cumplimiento de la promesa en la palabra de Dios. Hermanos, abramos nuestra Biblia en el libro de Lucas, capítulo 24, versículos del 1 al 12. Voy a hacer esta lectura. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive?
no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de todo lo que había sucedido. Amén. Ahora, hermanos, con mucho gozo, entonemos el himno 196, A ti la gloria. A ti la gloria, oh nuestro Señor, a ti la victoria, gran libertador. Te alzaste triunfante, lleno de poder, más que el sol radiante al amanecer. A ti la gloria, oh nuestro Señor, a ti la victoria, gran libertador. Gozo, alegría, reinen por doquier, porque Cristo hoy día muestra su poder. Ángeles cantando himnos al Señor, vanle aclamando como vencedor. A ti la gloria, oh nuestro Señor, a ti la victoria, gran libertador. Libre de penas, nuestro Rey Jesús, rompe las cadenas de la esclavitud. Ha resucitado, ya no morirá. Quien muera al pecado, en Dios vivirá. A ti la gloria, oh nuestro Señor, a ti la victoria, gran libertador. Ahora vamos a entonar también con mucho gozo el himno 186, La tumba le encerró.
Habiendo escuchado acerca de la promesa de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y de su cumplimiento, gocémonos ahora en la esperanza de nuestra propia resurrección. Vamos a leer 1 Corintios 15, del 51 al 58. Síganme con su vista y con su oído. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Oremos, hermanos. Señor, te damos muchas gracias. Estamos muy agradecidos por la esperanza de nuestra propia resurrección, esta esperanza que está basada en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque, como dice tu palabra, seremos transformados en un momento. Señor, te damos gracias porque vas a cambiar nuestro cuerpo corruptible en incorruptible, y esto mortal se vestirá de inmortalidad, Señor. Gracias, Señor, porque tú has vencido a la muerte y al pecado. Gracias, Señor, porque tenemos la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque esta vida que nos has dado, Señor, será una vida eterna para gozarla contigo. Alabado y bendito seas. Permítenos, Señor, vivir esta vida agradándote, sirviéndote, Señor, creciendo en tu obra, sabiendo que esto no es en vano. Alabado y bendito seas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonemos el himno 210, Las huestes del Rey. Las huestes del rey, las huestes del rey, gozosas protestan lealtad. Aquel que sufrió y por ellos murió, mas vive por siempre en la eternidad, y un día por ellos vendrá. Honor y lealtad, honor y lealtad.
Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. En este momento vamos a realizar una oración por las ofrendas que se han levantado en esta semana y las anteriores. Vamos a dar gracias a Dios. Padre bendito, gracias te damos porque nos permites estar en comunión contigo, Padre, mediante oración. Gracias te damos porque en esta semana nos proveíste de las cosas necesarias, de comida, alimento en nuestra casa, Padre. Gracias te damos porque bendices nuestros hogares en estos momentos a veces difíciles, de complicaciones, pero también de gratitud porque estamos en familia, Padre. Gracias te damos porque nos permites ofrendar de corazón, porque sabemos que esto que te damos es tuyo y sabemos que todo te pertenece. Tú bendices estas ofrendas que sean dirigidas para el ministerio que tú dispongas, Padre, y que todo sea tu voluntad para honra y gloria tuya. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Yo sé que mi Redentor vive, gracias a Dios por su bondad. Hermanos, ha llegado el momento de la meditación de la palabra del Señor en esta mañana, en este matutino de resurrección. Así que yo le voy a pedir que por favor abra su Biblia en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 24, y voy a hacer la lectura del versículo número 1 hasta el versículo número 12. Así que Lucas 24, 1 a 12. Puede usted seguirlo en la pantalla, también puede tener su Biblia abierta y no cerrarla mientras está la meditación o verlo en su dispositivo. Así que con toda atención y reverencia escuche lo que dice la palabra de nuestro Dios. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro
trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Hasta ahí la lectura de la palabra de nuestro Dios. Año con año, amados hermanos, nosotros recordamos estos eventos. A veces lo hacemos tomando como referencia algunos otros pasajes. Hemos visto la perspectiva, ¿verdad?, de los evangelistas al respecto de muchas cosas en la Escritura, como estas dos fechas importantes, el nacimiento de Jesucristo, pero también su resurrección. Dos fechas que son muy importantes en la historia de la humanidad, no solamente dentro de la historia cristiana, dentro del pueblo de Dios, sino que esto es en verdad significativo para toda la humanidad en todas las edades. Así que aún y los más escépticos, aún los más ateos, tienen estas fechas como muy particularmente diseñadas y pensadas y consideradas, por lo menos para asuntos que tienen que ver con los hechos y los acontecimientos históricos, e incluso en la calendarización de nuestro calendario occidental. Así que entonces nosotros tenemos un evento que es semejante al nacimiento, a la encarnación de Jesucristo y su nacimiento, el segundo evento más importante que ha habido y que habrá en la historia de la humanidad. Quizá el tercer evento también importante para nosotros sea, desde luego, la segunda venida de nuestro Señor, pero ya no la contaremos posteriormente, porque posteriormente de la venida de Cristo estaremos con Él para siempre. Así que estos dos eventos nos dan la seguridad, la garantía de que este tercer evento culminará nuestra estancia terrenal y bueno, estaremos con Cristo para siempre. Así que en esta madrugada, en esta mañana, hemos de estar hablando acerca de este acontecimiento otra vez. Quizá a manera de narración, pero también a manera de análisis, tomando en cuenta lo que la palabra dice en el versículo 7 como que era necesario. Y tenemos que escudriñar la Biblia entonces en este pasaje y en su contexto para ver la necesidad de la resurrección. ¿Era necesario esto? ¿Era necesario que el Señor Jesucristo pasara por todo esto? ¿Era absolutamente necesario? Vamos a descubrirlo en el análisis del texto. La Biblia nos lleva de la mano en esta narrativa. Sobre todo el evangelista Lucas, que ha sido el más cuidadoso para poner en orden las cosas cronológicamente, y quizá el evangelista con más detalles históricos, se nota su estilo literario, nos narra entonces algunas cosas, algunos acontecimientos que son dignos de considerar y que algunos otros evangelistas, como específicamente Mateo y Marcos, no consideran, y bueno, Juan tampoco. Pero tenemos entonces ahora esta narrativa y los otros evangelios, por supuesto, que también añaden información vasta y rica, pero en esta narrativa del evangelista vemos algunos detalles que son importantes. Vemos, por ejemplo, quiénes son las mujeres que fueron al sepulcro. Nosotros sabemos, y cultos como este, ¿verdad?, de matutino de resurrección, tenemos como costumbre que nuestras hermanas de la sociedad femenil, las hermanas de nuestra iglesia, nos ayuden en la dirección, ¿verdad?, del culto, en una participación especial. Son importantes para nosotros, porque de alguna manera recordamos que fueron las mujeres las que primero llegaron al sepulcro, una vez que iban allí a ungir el cuerpo del Señor, y se enteran que el Señor Jesucristo no está. Lucas nos cuenta de esto, pero además nos añade información diciéndonos que las mujeres que fueron ahí, entre otras, fueron justamente estas que narra María Magdalena, Juana y María la madre de Jacobo. Así que nos narra por lo menos estas tres personas: María Magdalena, Juana y María la madre de Jacobo, y entre ellas otras mujeres. Así es que podemos pensar que fueron varias mujeres
al sepulcro. Nos cuenta el evangelista que fue justamente el primer día de la semana. Es muy importante para nosotros esta información porque el primer día de la semana, usted y yo lo sabemos, es el domingo. De ahí que nosotros nos reunimos el domingo. Nosotros nos reunimos el domingo porque el primer día de la semana resucitó el Señor Jesucristo. Nos reunimos el domingo porque a partir de este momento los primeros apóstoles, los discípulos de Cristo, la primera iglesia, empezó a partir el pan, empezó a hacer sus ceremonias de adoración al Señor, respetando por supuesto el día de reposo, respetando por supuesto la orden del Señor de que un día tenía que ser reservado para Él. Este primer día de la semana se celebra la resurrección de Jesús y desde ahí hasta este tiempo nosotros celebramos a Cristo justamente el primer día de la semana. Así que si usted lo puede notar, cada domingo que nosotros nos reunimos, cada domingo que adoramos al Señor, lo que estamos haciendo es celebrando su resurrección. Cada domingo. Analizamos otras cosas, estudiamos la Biblia por completo, vemos otros pasajes, pero no hay duda, en la mente del creyente, en el corazón del creyente, entiende que este primer día de la semana es la celebración de la resurrección de Cristo. Dice la palabra entonces que este primer día de la semana y muy de mañana, y por eso hacemos un culto también tan temprano como hoy, no tan temprano como debiéramos o como pudiéramos, pero muy de mañana, vinieron entonces al sepulcro. Ya sabemos quiénes. Ya sabemos que son María Magdalena, que es Juana y que es María, la madre de Jacobo, y otras mujeres. Vienen al sepulcro, traen especias aromáticas que habían preparado y llegaron al sepulcro. Lo que llegaron a ver en el sepulcro fue algo muy interesante, porque lo que ellas estaban esperando justamente era ver pues la tumba y la piedra que estaba pues cubriendo la tumba. Sin embargo, cuando llegan, la primera sorpresa que ellas van a tener es ver una piedra removida. El acontecimiento es importante. Es tan importante porque en la concepción que nosotros tenemos del Señor Jesús, que ha hecho portentosos milagros a lo largo de su vida terrenal, cuando lo vimos hacer tantos milagros y que el Señor no estaba limitado ni siquiera por la propia naturaleza, ni siquiera por sus propias leyes, aunque Él mismo se sujetó a ellas, Él podía hacer lo que quisiera porque tenía esta característica de ser completamente Dios y también completamente hombre. En su vida terrenal, entonces vimos al Señor hacer una gran cantidad de milagros. Sanar ciegos, sanar cojos, multiplicar los panes, ¿no? Convertir el agua en vino. Vimos muchos milagros del Señor, cosas sobrenaturales que nos hacen asombrarnos de las maravillas del Señor. Pero ahora nosotros vemos una piedra removida, ¿no? La gran pregunta que tenemos es, ¿por qué la piedra está removida? ¿Será que la piedra fue removida para que el Señor Jesús pudiera salir? Es decir, el Señor necesitaba que la piedra se removiera para salir. Imagínense el escenario, el Señor estando allá muerto, pero perfectamente narra la Escritura, en esta tumba. Se levantó, resucitado, vio a su alrededor, vio la tumba cerrada, ¿y qué pensó? ¿Tengo que abrir la piedra? ¿Era necesario que Él moviera la piedra? ¿Era necesario que mandara ángeles para que movieran la piedra porque Él pudiera salir? Más adelante podemos testificar cuando el Señor Jesucristo, después de resucitado, apareció con sus apóstoles. Él podía atravesar las paredes, Él podía estar en muchos lugares a la vez. Él era todopoderoso, Él era el que todo se podía. Él rompía ahora con toda norma de la naturaleza, con toda ley física, con toda ley natural. De tal manera entonces que en verdad nosotros no podemos creer que la piedra fue removida para que el Señor Jesús saliera, sino que la piedra fue removida para que fuera asombro, no solamente de las mujeres o de Pedro, que después fue al sepulcro, y Juan, sino para toda la humanidad. Esa piedra fue removida para acrecentar nuestra fe. Esa piedra fue removida a causa de nosotros. Pero dice la Escritura que hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entonces entran estas mujeres y no encuentran el cuerpo del Señor. Es muy interesante que el primer impulso es buscar, ¿no? Porque quizá en su mente pensaron que el cuerpo del Señor había sido robado, como testifican otros evangelistas. Así que entonces nosotros notamos a las mujeres que entran, ¿verdad?, al sepulcro, y que vienen y se adentran a este lugar para buscar a Jesús, y dice la Biblia que no lo hallaron.
Entonces sucede lo que es absolutamente antinatural, pero que por otro lado es asombrosamente milagroso. Algo que no solamente sucedió en este momento en la aparición de ángeles o de personajes celestiales, ¿no? Sino que en otra ocasión ya había sucedido, pero ahora tenemos esta imagen que es verdaderamente significativa y muy gráfica. Dice el versículo 4, aconteció que estando ellas perplejas por esto, patidifusas, digamos, asombradas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. La Biblia no nos dice ángeles, la Biblia no nos dice otra cosa más que esto, debemos de creerlo. Pero los otros evangelistas testifican esto, algunos con un solo ángel, un solo varón, ahora con dos. Pero dice la Escritura que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. No nos queda la menor duda de que son seres celestiales que vienen encargados por Dios para cumplir una misión de avisar, de dar una información precisa a las personas que tienen mente corta, que no tienen una memoria a largo plazo, que se olvidan fácilmente de las cosas, pero para que puedan dar testimonio y que puedan orientar la mente específicamente de las mujeres que fueron al sepulcro al respecto de lo que estaba sucediendo. Dice la Escritura que cuando se aparecieron estos dos varones con vestiduras resplandecientes, ellas en verdad temblaron de miedo. Estaban aterrorizadas. ¿Se puede imaginar esta escena? Dice el versículo 5, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron. Esta actitud, ¿verdad?, de temor, de terror, ¿verdad?, ante lo desconocido, las mujeres, lo que nos testifica la Escritura es que tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, porque querían no ver, no presenciar lo que estaba sucediendo, porque esto iba más allá de su lógica humana, más allá de la lógica que ellas podían tener. Todavía no salían del shock de haber visto la piedra removida, de no encontrar al cuerpo del Señor Jesucristo adentro. Luego entonces aparecen estos dos varones con vestiduras resplandecientes y verdaderamente toda esta información les cae de mucho peso, con un gran temor bajan el rostro a la tierra. Y entonces estos varones se dirigen a las mujeres y les dicen: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Estas palabras, hermanos, esta expresión maravillosa va a ser preservada a lo largo de toda la historia y así seguirá. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Cristo no está muerto, Cristo está vivo. No se puede decir lo mismo de cualquier otra deidad inventada por el ser humano en nuestra época y en realidad en todas las épocas. Los grandes profetas de las religiones paganas no pueden testificar, o nadie puede decir de ellos semejante afirmación. Estos dos seres con vestiduras resplandecientes tenían el privilegio de comunicar una información que solamente pudiese ser dirigida a unas mujeres por el hecho de que el Señor Jesús, el Cristo, el Mesías, Dios mismo, el Hijo del Altísimo, podía experimentar. No más, ya no estaba muerto, ahora estaba vivo. La implicación es obvia, porque si no está muerto y está vivo, pero antes estaba muerto, entonces evidentemente se hace evidente la resurrección. La resurrección en Cristo. El primero entre todos los que hemos de ser resucitados algún día. Esta resurrección de Cristo es vital, es primera, es importante. Estaba muerto y vivió. Y para que Él pudiera resucitar, tenía primero que estar muerto. Así que estos seres, estos varones vestidos con vestiduras resplandecientes les dicen: no busquen entre los muertos al que vive, no lo hagan. ¿Por qué lo hacen? Y les da la respuesta: no está aquí, sino que ha resucitado. En nuestra imaginación santificada podemos ubicar un poquito en nuestra mente la escena, las mujeres ahí, comandadas quizá o como personajes un poquito más conocidos, María Magdalena, Juana y María la madre de Jacobo. ¿Se puede imaginar el rostro de ellas? Después de los acontecimientos, después de llegar y ver la piedra removida, después de entrar al sepulcro y no encontrar el cuerpo de Jesús, luego entonces encontrarse con dos varones con vestiduras resplandecientes, luego con esta información de que ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Toda esta información, amados hermanos, es una información completísima, pero por otro lado, es verdad
es verdad que esto no puede ser comprendido por la mente natural. Esto verdaderamente tiene que ser digerido por la mente, específicamente en ese momento de las mujeres, pero a la distancia nosotros como lectores implícitos también debemos de asimilar estas verdades. No está muerto, vive. No está muerto, vive. No está aquí, sino que ha resucitado. Y el día de hoy, esta mañana, estamos nosotros ahora en este servicio virtual, haciendo mención, recordando, celebrando, gozando que el Señor Jesucristo no permaneció en la tumba, sino que se levantó de entre los muertos, porque había resucitado. Hermanos, domingo a domingo celebramos esto. Año con año lo recordamos. No puede apartarse de nuestra memoria. Ustedes dirán, nosotros tenemos esta información año con año porque nos han sido repetidas muchas veces esta información. ¿Y qué hay de aquellas personas? ¿Qué hay de las mujeres? ¿Qué hay de los apóstoles? Los apóstoles tuvieron esta información también. Y no la tuvieron inmediatamente antes, sino lo tuvieron con bastante tiempo de anticipación. Por eso, estos varones les dicen a las mujeres, acordaos. Acordaos de lo que os habló cuando estaba aún en Galilea. Acuérdense, lo que hacen los varones es que hacen una petición de traer a la memoria las cosas que Jesús había dicho. Para nosotros, hermanos, ahora es importantísimo acordarnos de todas las cosas escritas en la palabra del Señor, acordarnos de aquellas cosas que el Señor ha dicho, de lo que es capaz, de lo que puede hacer, de sus promesas, también de las cosas que pide que no hagamos nosotros. Tenemos que acordarnos con cierta frecuencia, y no con cierta frecuencia, sino con toda la frecuencia posible, aquellas cosas que el Señor nos ha dicho, ha hablado, ha mencionado a nosotros. En aquel momento, lo que hacen los varones es apelar, ¿verdad?, a los recuerdos de las mujeres para que traigan a su mente lo que el Señor ya les había dicho. Seguramente porque los varones vieron a las mujeres con duda. Seguramente porque las vieron pensando en qué está sucediendo, tratando de interpretar la realidad que estaban viviendo y no le estaban dando sentido a lo que estaban experimentando. Entonces los varones les dicen, acuérdense, acuérdense. Pero ¿de qué tenían que acordarse? ¿Qué era lo que tenía que venir a su mente? ¿Qué era lo que tenía que venir a su memoria? Lo que tenía que venir a su memoria, los varones se los dicen, diciendo en el versículo 7, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. ¿De qué tenían que acordarse las mujeres? Tenían que acordarse las mujeres de un hecho anunciado por el Señor mismo, no por otros. No por aquellos que perseguían a Jesús, sino en labios del mismo Jesús que les dijo. El mismo Señor Jesucristo les había dicho a ellas y a los apóstoles, les había dicho la necesidad de su pasión, la necesidad de esta semana tan terrible. Dice, acuérdense que esto se los dijo Él. Él se los habló cuando aún estaba en Galilea. Y les dijo, es necesario. Cuando venimos a la lectura de la palabra y nos encontramos con este es necesario, nos preguntamos, ¿y por qué era necesario? ¿Por qué no simplemente el Señor vino y redimió a sus elegidos y se los llevó al cielo para vivir eternamente con Él? Eso hubiese sido bastante más fácil y con el poder de Jesucristo, con el ser todopoderoso de Dios, lo pudo haber hecho con un tronar de dedos. ¿Por qué era necesario esto? ¿Por qué esta necesidad? En realidad se puede explicar en toda la teología bíblica de la Biblia. Pero nosotros podemos recordar con puntualidad que el Señor Jesucristo pactó con su Padre antes de la fundación del mundo en el pacto de redención, justamente la obra redentora que implicaba la expiación. No solamente implicaba vas a salvar tú a los elegidos, sino que no solamente era ese propósito final, sino todo el proceso por el que tenía que pasar Jesús para que cumpliese con este propósito expiatorio. Así que la necesidad tenía que ver con un pacto que Dios había hecho consigo mismo
Dios con Jesucristo para la redención del hombre. Ahí antes de la fundación del mundo, todo esto estaba completa y absolutamente planeado. Que el Señor Jesucristo fuese entregado a manos de pecadores. Que estos pecadores, ¿verdad?, lo crucificaran, que fuera sepultado y que después al tercer día resucitara de los muertos. Este proceso no fue circunstancial. Esto no sucedió en la historia de la iglesia, de la historia del primer siglo de nuestra era. No fue así. Esto fue planeado desde antes. Lo único que estaba sucediendo es que se estaba ajustando el calendario divino de Dios para cumplir con su propósito divino. Así como el cumplimiento del tiempo se dio para que Jesucristo viniese nacido de mujer y nacido de la ley, así este propósito maravilloso se cumplió porque era necesario, porque Dios así lo había determinado desde antes de la fundación del mundo. A lo largo de todo este tiempo está prefigurado este evento. Isaías es el que más cerca nos habla, o el que más directamente nos habla, diciendo que este es un varón de dolores experimentado en quebranto, que como cordero, ¿verdad?, no abrió su boca y fue llevado al matadero, que se entregó por nosotros en expiación. Los salmos mesiánicos nos hablan de esta información precisa. El Salmo 22 empieza hablando acerca de esta maravillosa experiencia tremenda que el Señor tuvo acerca del abandono de Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estaba escrito y era necesario para que la escritura tuviese sentido, para que se cumpliese, para ver la seriedad de los propósitos divinos de Dios. Era absolutamente necesario que esto pasara. Ningún ser humano podía impedirlo. Aun y cuando los apóstoles pudieran previsualizar el evento futuro de la muerte del Señor tan cruenta, y ellos quizá viendo hacia el futuro pudieran hacer todo lo posible para que esto no pasara, no se hubiese detenido, porque era necesario, absolutamente necesario. No podemos explicarnos nosotros la resurrección sin la crucifixión. No nos podemos imaginar la crucifixión sin toda esta semana terrible de que el Señor fue apresado y traído ante jueces pecadores para que fuese juzgado. Era absolutamente necesario cada paso de la vida de Jesús, pero era necesario que padeciera. Era necesario que fuera apresado, era necesario que fuera crucificado, fuera necesario que fuera sepultado, era necesario que resucitara. ¿Y sabe qué? Era absolutamente necesario. No para librar el orgullo de la palabra de Dios, que por cierto se libró, sino que era necesario para que nuestra salvación se consumara en la expiación de Cristo. Era absolutamente necesario. El Señor Jesús lo había dicho. Lo dijo en Mateo 16, en Mateo 17, en Mateo 20, en Marcos 8, en Marcos 9, en Marcos 10. Lo vemos al Señor diciendo esto. Los varones le están diciendo a las mujeres, acuérdense. Hermanos, si nosotros vemos la palabra alrededor, nos podemos acordar. El pasaje más cercano antes de esto está en Lucas 9:22. El Señor les está diciendo, dice el 22 y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Era necesario. Tan necesario era y tanto lo entendieron los apóstoles en el futuro cercano, que el apóstol Pablo, cuando llega a Tesalónica, le dice a los tesalonicenses, ¿no? Y llega ahí declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y el Jesús a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Eso está registrado en Hechos 17:3. Él dice que declaraba y exponía por medio de las escrituras que era necesario. Así es, amados hermanos, era absolutamente necesario que Cristo padeciera. Necesario, por amor a usted y a mí. Que fuera crucificado era necesario para rescatarnos a usted y a mí. Era necesario que fuera sepultado, porque si no hubiese sido sepultado, ¿cómo se explica la resurrección? Absolutamente necesario. Pero fue necesario que resucitase. Como culminación de su acto redentor, como corona de su trabajo y como garantía de nuestra propia salvación. Acuérdense, les dijeron los varones a las mujeres, acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea.
Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Posteriormente los discípulos se acordaron de esto. Nos cuenta Juan en el capítulo 2, verso 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús les había dicho. ¿Por qué era necesario que pasara todo esto? Dos razones muy rápidas. Uno, era necesario porque era la única manera de satisfacer la ira de Dios a través de todo el proceso expiatorio a favor nuestro. Para que la ira de Dios fuera satisfecha, era necesario que fuera descargada. Pero no fue descargada sobre nosotros que lo merecíamos, sino que fue descargada sobre Jesús. Era necesario que la ira de Dios fuese satisfecha. Y al que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado. Y se presentó ante la cruz en sustitución nuestra para que la ira de Dios fuera enfocada en Él, que estaba cargando el pecado de todos los redimidos de todas las épocas. Era absolutamente necesario que esto pasara. Por supuesto que nosotros encontramos a Jesús ahí en el huerto, diciéndole: Padre, que pase de mí esta copa. Pero evidentemente Él sabía que no iba a ser posible, porque era necesario que esto pasara, para que la ira de Dios entonces se satisfaciera en la muerte expiatoria de Jesucristo a favor nuestro, y luego resucitase a favor nuestro también. Ya no recibiendo la ira de Dios que había recibido en la cruz, sino ahora resucitado para poder anunciar y para que fuera prototipo de nuestra propia resurrección. Pero la segunda causa de por qué era necesario es que era necesario para darle credibilidad a las Escrituras. ¿Se imagina que nosotros tuviésemos en la Biblia una promesa dicha por Jesús de que voy a resucitar al tercer día, voy a ser entregado en manos de pecadores, voy a ser muerto, me van a crucificar, voy a padecer, y que eso no hubiese sucedido? Entonces la palabra no tendría sentido. Pero era necesario que esto pasara para dar certidumbre, no solamente a las palabras dichas en el ministerio terrenal de Jesús, sino para dar certidumbre a las profecías que hablaron de esto, para dar certidumbre a los padres de la iglesia que tipificaron esto, que hablaron de esto, para dar sentido al pacto de redención que Dios había establecido con su Hijo, para dar credibilidad a la Escritura que consideramos santa, inerrante, infalible, inmutable, perspicua, suficiente. Era absolutamente necesario para que se cumpliese todo lo que la Escritura decía. Así que, amados hermanos, nosotros hoy celebramos la resurrección. Pero la resurrección de Cristo no tiene valor separada de su crucifixión. No tiene valor. Separada de la crucifixión, la resurrección no tiene valor. Algunas personas tienen la costumbre de asistir a la iglesia una vez al año y el único día que asisten a la iglesia es en resurrección. ¿Olvidan estas personas que la resurrección de Cristo no tiene valor separada de la crucifixión? Solo, hermanos, el que por la gracia de Dios ha aprendido a gloriarse en la muerte de Cristo puede verdaderamente gloriarse en su resurrección. Porque no debe de separarse la cruz de la corona. Dice la Biblia que estas mujeres se acordaron de estas palabras. Y con esa certidumbre y ya sin tanto asombro, aún sí con un corazón rebosante, se dirigen del sepulcro a la casa donde se encontraban los apóstoles para contar lo que había sucedido. A partir de este momento, la fe cristiana, la vida de los discípulos de Cristo, la vida de la iglesia, a partir de ese momento va a cobrar un sentido importantísimo. La palabra
se ha cumplido. El Señor ha cumplido el pacto que estableció con su Padre antes de la fundación del mundo. El Señor cumplió, y la necesidad de su pasión, de su muerte, de su crucifixión, de su sepultura, de su resurrección, se hace evidente en la historia de todos los tiempos. Y hasta nuestros días la Iglesia sigue de pie, gracias a la resurrección de Cristo. Porque como dice Pablo, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, vana nuestra predicación. Amados hermanos, esta madrugada, esta mañana, este matutino de resurrección no se trata de nosotros. Y tenemos que acordarnos todos los días, no solamente en los domingos de resurrección, todos los días, acordarnos lo que está en la palabra. Fue necesario que pasara todo esto porque el Señor nos redimió a usted y a mí a partir de su muerte, de su crucifixión, de su muerte, de su sepultura y de su resurrección. Gloria sea al Señor por esto. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por esto que nos enseñas en tu palabra y que nos hace reflexionar sobre la importancia de traer a nuestra mente los acontecimientos históricos que le dieron certidumbre a nuestra fe. Y podemos nosotros notar, Señor, que en esta historia que vivieron otras personas, podemos nosotros encontrar la nuestra y acordarnos. Con el mismo asombro con que las mujeres tuvieron cuando vieron a los varones con vesturas resplandecientes, asombrarnos. ¿Cómo fue posible esto? Pero era necesario. Necesario para mi salvación. Necesario para que tu ira fuese satisfecha, Señor, descargándola sobre tu Hijo. Necesario, Señor, para que tu palabra se cumpliese y diera certidumbre de fe a toda la iglesia. Creemos, Señor, en ti y creemos que Cristo no está en la tumba. No podemos ir a visitar a un lugar, Señor, del mundo para ver una tumba que está simplemente vacía. No está ahí, pues ha resucitado. Y vive eternamente ahora, sentado a tu diestra, intercediendo por nosotros. Gracias, Padre, porque esto garantiza que nosotros también, un día, cuando muramos, resucitaremos después, al final del tiempo, al final, Señor, del tocar de la trompeta, para ir contigo para siempre. Padre, gracias, porque Jesucristo ha resucitado. En el nombre de Jesús. Amén. Le voy a pedir, amados hermanos, ahora que estemos de pie para recibir la bendición de nuestro Dios. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes desde ahora y para siempre. Amén. Amados hermanos, no se olviden que en un rato más, a las 12, tendremos nuestro servicio regular de adoración, también recordando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que le esperamos a las 12 en punto del día de hoy para seguir celebrando este acto maravilloso de nuestro Señor resucitado. Por lo pronto me despido de ustedes en este momento. Nos vemos en un rato. No se desconecte hasta que termine el posludio de este culto. Buenos días.